sobre la vida de Job. Ya hemos visto dos temas. El primer tema hablábamos acerca, el primer tema era cuando la tragedia llega. El segundo tema era cuando Dios habla, cuando el dolor habla. Cuando la tragedia llega, hablamos acerca de Job, todas sus tragedias y cómo reaccionó Job frente a la tragedia. ¿Qué fue lo que Job dijo en medio del dolor, del profundo dolor, después de haber perdido a sus 10 hijos, después de haber perdido a sus empresas, después de haber quedado en la inmunda? Job se postra, expresa su dolor, pero también dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, y sea el nombre de Jehová bendito. Así que hemos venido hablando acerca del dolor, y creo que Dios ha venido hablando cosas muy puntuales acerca del dolor. El domingo pasado veíamos cómo habla el dolor a veces, y nos enfocamos en los 3 amigos de Job. ¿Recuerdan los nombres de los amigos de Job? Al menos de uno. Eliú fue el que salvó la patria de los amigos, ¿no? Porque con esos amigos, y llegamos como a una gran tesis, más o menos, que la podríamos resumir con esta frase. Y esta frase fue una frase que me dijo un amigo en el primer semestre de teología, donde uno habla una cantidad de bobadas, y un día yo había dicho, acababa de decir una bobada, y él se me acercó y con ojos de ternura, compasión, pero con ojos también de cállese bobo, me dijo: si tus palabras no superan tu silencio, mejor quédate callado. Yo no lo entendí en el momento, yo lo venía a entender hace poquito, pero fue duro. Y es como esta frase con respecto a los amigos de Job, ¿no? Que dijeron mucho, pero en realidad no dijeron nada. Que dijeron mucho, pero en realidad en medio de la situación, pues mejor se hubieran quedado callados. Entonces aprendíamos cómo en medio del dolor a veces uno dice cosas imprudentes, dice cosas que uno no debería decir. Y aprendíamos también por medio de Eliú, el cuarto amigo, y era el más joven de todos, cómo en medio del dolor también se pueden decir cosas prudentes. Hoy vamos a hablar acerca de la respuesta de Job, ¿no? Recordemos que estamos en una situación en donde Dios tiene una conversación con Satanás, donde Dios se siente orgulloso de Job, porque dice: no hay hombre, y habla de 4 características acerca de Job. Perfecto. Otro que empieza por rec y termina en to. Recto, muy bien, perfecto. Recto, ¿qué más? Justo, temeroso y apartado del mal. Y dice Dios: ¿no ha visto a mi siervo Job? Ese sí, él no es como Carlitos, no es como Gabriel, no. Job es recto, es justo, apartado del mal, es temeroso. ¿Y qué le dice Satanás? Pues obvio, ¿quién no? Si usted le ha dado riqueza, si usted le ha dado 10 hijos, si usted imagínese, o sea, usted no habla de la suegra. ¿No tiene suegra, Job? No tiene suegra. ¿Quién no? Así que no lo va a bendecir, así que no va a ser fiel. Quítele todo eso y verá. Y entonces ahí empieza la primera prueba. Y la primera prueba tiene que ver con que Job pierde ¿qué? Pierde todas sus empresas, la empresa de camellos, de bueyes, de ovejas. Y además de eso, ¿qué pasa? Bueno, lo material, vaya y venga, lo importante es la vida. Y estaba diciendo lo importante es la vida cuando de repente llega el mensajero ahí en el mototaxi. Señor, don Job, ¿qué pasó, mijo? Don Job, usted no se imagina la tragedia. No, yo ya me enteré de lo de las empresas, ya me enteré, ya hay que asimilar las cosas, mijo. No, don Job, sus hijos estaban celebrando y llegó algo, no sé, pero la casa se cayó y lo mató a todos. Y ahí quedamos con Job en esa tragedia, pensando uno, ¿qué otra cosa peor le podría ocurrir? Y hay otra conversación entre Dios y Satanás, y dice: ¿sí vio? ¿Sí lo vio cómo quedó? O sea, perdió todo, pero sí escuchó lo que dijo. Dijo:
Ah, bendito sea el nombre del Señor. Ah, es que yo sabía que Job no me iba a hacer quedar mal. ¿Y qué le dice Satanás? Ah, sí, Señor, pero es que, pues, todos han tenido fracasos, han perdido empresas, los han tumbado. Sí, todos han perdido personas, pero métasele con la salud, Señor. Métasele con la salud y verá que ahí sí lo va a ver cómo reniega de usted. ¿Y qué le dice Dios? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le dice Dios? Bueno, hágale, pero no le toques su vida, ¿no? Ahora, de esto Job no se entera, nunca se va a enterar. La próxima semana que vamos a terminar la serie, vamos a hablar un poquito de eso, pero Job nunca se entera de lo que está pasando. Job lo único que sabe es que está pasando por un momento terrible de su vida, ¿no? Y ahí quedamos con Job, con una sarna muy fuerte por todo su cuerpo, ponme la diapositiva, con una sarna muy fuerte por todo su cuerpo. Dice que se botaba al piso y como que se rascaba con la ceniza, con la tierra. Pero quedamos con un cuadro muy fuerte de Job con sus amigos, que cuando llegan y lo ven de lejos, lo ven tan desencajado, tan terrible, que dice que lloran a gritos de lo impresionados que quedan cuando ven la situación actual de Job. Y dice que se sientan 7 días con nuestro querido Job a estar ahí en silencio con él. No, para atrás, ponme la primera. ¿Tú me las corriste? No me manipule la enseñanza. Eso, ya, listo. Y después de los 7 días, los amigos empiezan a decir una cantidad de cosas de las que ya hablamos la semana pasada. Ahora, la cuestión aquí, en este punto, es que Job está experimentando lo que a veces nosotros experimentamos en el dolor. No escuchamos a Dios, no vemos a Dios por ningún lado, pareciera que no estuviera. Y ahí quedamos con Job, y ahí está Job. Y hoy vamos a este episodio cuando Dios responde desde la tormenta. Ahora, la semana pasada vimos algunas cosas que dijeron los amigos de Job, pero en esas conversaciones que Job tuvo con sus amigos, hay cosas también que Job dice, hay cosas también que Job analiza. Y entre su dolor, su quebranto, su duelo, experimentando su tragedia, sabiendo que estaba en la nada, que lo había perdido todo, hasta sus propios hijos. Encima de eso, su esposa había llegado a decirle: ay, eso maldiga a Dios y muérase ya. Esas esposas que no colaboran, ¿no? Gracias a Dios las esposas de nosotros sí colaboran, ¿cierto, esposos? Dígame amén. Uy, hay pocas esposas que colaboran. Bueno, la mía colabora. A veces un poquito fuerte, pero colabora. Job, con todo encima, Job con su dolor, con su salud muy afectada, desesperado por la sarna maligna que había recibido en todo su cuerpo, Job empieza a decir cosas y empieza a decir cosas de Dios. Por ejemplo, algunas frases. En el capítulo 10, en el versículo 18 y 19, Job le dice al Señor: ¿por qué me sacaste del vientre? O sea, como ¿por qué me diste vida? ¿Por qué me trajiste a este mundo? En el capítulo 10, en el versículo 3, le dice Job a Dios: ¿tú qué ganas con oprimirme? O sea, ¿por qué me la tiene tan montada? ¿Qué gana usted con eso? En el capítulo, ahí en el mismo capítulo 10, en el mismo versículo, le dice: ¿es bueno para ti oprimir a un ser humano? Como que es que tú disfrutas oprimiéndome. En el capítulo 7, en el versículo 16, le dice en su dolor: Señor, déjame en paz, ¿no ves que estoy a punto de morir? Su desespero también, en el capítulo 13, en el versículo 22, le dice: llámame a juicio, que yo quiero hablar cara a cara contigo. Como que deme la cara para que me explique por qué estoy pasando todo esto. En el capítulo 16, en el verso 12 al 14, le dice algo así como: tú eres quien me has puesto como blanco, tú me golpeas sin cesar.
en el capítulo 21, el versículo 7 al 15, le dice: tú haces que los malvados prosperen y a mí me destruyes. ¿Cuántos han querido decirlo eso a Dios, pero solo lo han pensado? Que sienten que el vecino borracho, maltratador, prospera más que usted, que viene a la iglesia, que se levanta a las 9 de la madrugada para llegar a las 10 a la iglesia. Pobrecito, cómo nos toca de duro a nosotros. Cómo sufrimos nosotros cuando sentimos que los malvados prosperan más que nosotros. Pero aquí Job, desde su dolor, le dice: tú haces que los malvados prosperen y a mí, que soy justo, toda la vida yendo a la iglesia, toda la vida siendo justo, nunca dije una grosería, nunca me tomé una cerveza, y a mí sí me destruye, Señor. Job le exige a Dios varias cosas. Job le exige explicar por qué sufre siendo él inocente. Dios le exige a Dios justificar por qué lo trata como un enemigo. Dios le exige a Dios responder directamente a sus... Dios le exige a Job le exige a Dios responder directamente a sus preguntas. Job le exige a Dios aclarar cuál es el pecado que está siendo castigado. Job le exige a Dios revisar su caso, porque él, o sea, según Job, ha torcido su derecho. Job acusa a Dios de actuar sin distinguir entre inocentes y culpables. Job acusa a Dios de vigilarlo y atacarlo sin descanso. Job acusa a Dios de arruinar su vida y de arruinar su reputación. Ahora, Job tenía derecho a hablar todas estas cosas de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? No se sabe. ¿Sí o no? Bueno. Ahora, el punto es que en todo el libro de Job, Dios nunca le dice a Job: ¿por qué me hablaste así? ¿Por qué me dijiste eso? Ahora, ¿por qué Dios no lo reprende? Porque Job no habló con arrogancia, sino Job habló desde el dolor, desde lo que estaba sintiendo, desde lo que estaba experimentando. Y Dios valida esa honestidad, cosa que no hace con los amigos de Job. En el capítulo 42, en el versículo 7, Dios le dice a Job: ustedes no hablaron lo recto de mí. ¿Como quién? Como mi siervo Job. Qué interesante que Dios contrasta los dos tipos de respuestas. Las respuestas de los tres amigos de Job, de los tres primeros amigos de Job, con la respuesta de Job. Y probablemente es que Dios vio que Job estaba hablando desde su sinceridad, desde su honestidad, desde su dolor. Y hemos visto muchas veces que Dios no está en contra de que nosotros expresemos nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestro dolor. Lo hemos visto cuando Marta y María vienen delante de Jesús a expresarle su dolor porque su hermano Lázaro había muerto, y Jesús no se le dio la gana de llegar a sanar a su hermano. Vemos a una Marta que viene y le expresa su dolor, pero que después de que expresa su dolor, su quebranto, después de que le dice: Señor, tú no llegaste, tú me fallaste, al final termina diciéndole: pero Señor, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú eres Dios. Cosa que no hace María, quien solamente se queda diciéndole: no llegaste, no llegaste, no llegaste, me fallaste. Dios no está en contra de que nosotros expresemos nuestros sentimientos, pero con lo que sí no está de acuerdo es en que nos quedemos expresando nuestro dolor creyendo que Él se ha equivocado, que nos quedemos expresando nuestro dolor creyendo que Él nos ha abandonado. Es válido expresar nuestras emociones, pero siempre es necesario que después de expresar nuestro dolor podamos decir: pero Señor, aunque no entienda, yo confío en ti y creo que tú sigues siendo Dios.
Es muy fácil para nosotros desde este lado de la orilla decir, uy, ese Job sí definitivamente, uy, ¿cómo le ocurre decir esas cosas de Dios? Terrible, don Job, terrible. Pero ¿sabe lo que Job estaba experimentando? A veces nos falta un poquito de compasión con las situaciones de otras personas. A veces somos muy dados a juzgar antes de entender la realidad de otras personas. Y Job estaba ahí, hablando desde su profundo dolor, no solamente por lo que había perdido, sino también por lo que estaba sintiendo, su rasquiña, su desespero, por todo lo que estaba atravesando, sin saber por lo que estaba atravesando. Así que Dios, aunque Job se expresa con dolor, Dios valida las expresiones de Job, porque Job estaba hablando desde su honestidad. Ahora, si mira en el capítulo 38, después de la intervención de nuestro querido Eliú, en el capítulo 38, Dios por fin aparece. Dice el versículo 38, se lo leo rápidamente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice en el versículo 3: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Cosas interesantes, capítulo 38, cosas interesantes. ¿En medio de qué aparece Dios? Entonces respondió Jehová a Job, ¿desde qué? Desde un torbellino. Entonces ahí empezó a sonar las guitarras, plan, plan, bla, 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 bla. Un chiste muy bueno, pero no lo entendieron. Torbellino santandereano. No. Entonces aparece en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? ¿A qué le suena a usted la palabra torbellino? Quiero saber si a usted le pasa lo mismo que a mí o le pasa lo mismo que a mí. ¿Una tempestad? A mí torbellino me sabía como a un vientecito normalito, como un aire fresco, así como cuando usted está en la montaña y uno, ay, tan rico este aire. Pero la palabra torbellino es la palabra hebrea sheará, y esta palabra significa tempestad violenta, tormenta de viento, huracán o remolino poderoso. Entonces, la tormenta es lo que contiene la presencia de Dios. Palmera. Hace poco estábamos hablando acerca de ser plantados en la casa de Jehová, y decía que el justo florecerá como la palmera, y hablábamos de las características de la palmera, y dentro de las características de la palmera pasábamos este video que era como una palmera podía sostenerse en medio de la tormenta. Ahora yo quiero que miremos estas imágenes. Si tiene sonido, ponle el sonido, para que usted trate como de tener una idea del contexto en el que Dios se le aparece a Job para hablarle. Creo que es un poco más gráfico. Imagínese a Job ahí puesto en medio de esa tormenta. Piense un momento usted, Job rascándose, desesperado, mis hijos murieron, perdí mis empresas. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice, Señor? Venga y me responde, venga y me habla, deme la cara, Señor. Y entonces Dios aparece en forma de una gran tormenta, y en medio de la tormenta le empieza a hablar. Gracias. Y en medio de la tormenta le empieza a hablar. Ahora, ¿es difícil escuchar a Dios en medio de la tormenta? ¿Sí o no? Lo que a mí me parece interesante es que Dios no calma la tormenta para hablarle a Job, sino que viviendo él una tormenta interna, aún en su tormenta, se aparece en forma de tormenta para hablarle en medio de la tormenta que el man estaba viviendo. Tampoco, ¿no? Vuélveme a dar el sonido, por favor. Y en medio de esa tormenta le dice: bueno, me estaba llamando para que le hablara. Me estaba llamando quería escuchar mis explicaciones. Bueno, páreseme como hombre, Job. Páreseme como hombre, que le voy a hablar.
póngame cuidado. Y en medio de la tormenta, Dios empieza a hablar. ¿Saben? Eso es curioso, porque muchas veces uno le pide a Dios que calme la tormenta, que ya es suficiente, que la tormenta lo va a destruir. Pero no nos hemos dado cuenta que Dios también habla en medio de la tormenta, mis queridos hermanos. Y el cuadro con Job, donde Dios aparece en medio de un torbellino a hablarle, es algo que se va a dar en un contexto de vientos, de ráfagas de vientos, de mucha lluvia, de relámpagos, en un contexto donde parece que la vida ahora sí de verdad se va a acabar. Y en medio de la tormenta, Dios empieza a hablar. Y quiero decirte algo, iglesia, de parte de Dios. En medio de tu tormenta, Dios te está hablando. Y Dios, vuelve a las diapositivas. Y Dios empieza a enfrentar a nuestro querido Job. Dice en el versículo 2: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? En la TLA dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo has dicho tonterías? Y con eso ya lo mata. Dice en el siguiente versículo: vamos a ver qué tan valiente eres. Ya hablaste, ahora yo soy el que voy a hablar y tú eres el que vas a escuchar. Y empieza Dios a confrontar la humanidad de Job. Empieza Dios a confrontar la ignorancia humana, primero con la grandeza de la creación. Y le empieza a decir cosas como estas: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú ordenaste las medidas del universo? Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar en lo pequeño que usted y yo somos frente a la grandeza del universo. Y yo quiero que lo miremos para que se nos amplíe un poquito el panorama. Yo creo que lo miremos desde este video. La grandeza del universo. Dios te hará cuestionar toda tu existencia. Esta es la tierra. Aquí es donde vives. Y aquí es donde vives en nuestro sistema solar. Esta es la distancia en escala entre la Tierra y la Luna. No es tan lejos, ¿verdad? Dentro de esa distancia caben todos los planetas de nuestro sistema solar, con unos 4.392 kilómetros de sobra. Júpiter es muy grande. Esta mancha verde es del tamaño de Norteamérica. Y aquí está la Tierra. Bueno, 6 tierras comparadas con Saturno. En realidad, eso no es nada comparado con nuestro Sol. Esta es una foto de la Tierra desde la Luna. Y aquí está otra foto de la Tierra, pero vista desde Marte. Ese punto insignificante es la Tierra, desde aproximadamente 4.392 kilómetros de distancia. Entonces,
telescopio Hubble tomó esta foto. Contiene miles de galaxias. Cada galaxia contiene billones de estrellas. Y cada estrella es orbitada por sus propios planetas. Y todo eso se pudo ver en ese pequeño pedacito de cielo. Si alguna vez te sientes triste, recuerda, este es tu hogar. Esto es lo que pasa cuando alejamos la imagen, y en las afueras del vecindario solar interestelar y más allá. Sigue un poco más lejos, ya casi. Aquí está todo el universo visible, y en él está tu casa. Impresionante. ¿Dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo hice el universo. Ahora, esto ya es especulación y un poco de imaginación. Vuelve a la diapositiva, por favor. ¿Cómo Job podía ver todo lo que Dios le estaba diciendo? Yo creo que Dios tomó a Job. Esto es especulación, la Biblia no lo dice, esto es imaginación mía. Pero imagino a Dios tomando a Job y llevándolo a darle un paseo y viendo, por ejemplo, algo así como este video a gran escala y mostrándole: ¿dónde estaba usted cuando yo hice todo esto? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde usted, o sea, mira el tamaño de la tierra, mira el tamaño de esta, ¿dónde estaba usted? Y así yo pienso haciéndolo así con cada una de las cosas que él le estaba mostrando, pero esto es imaginación mía. Ahora, ¿dónde estabas tú cuando hiciste el universo? Cuando yo hice el universo, ¿tú ordenaste las medidas del universo? ¿Se puede medir el universo? ¿Dónde estabas tú? ¿Has penetrado tú en las fuentes del mar? En el capítulo 38 le dice. ¿Has visto la grandeza del mar? ¿Has penetrado tú allí? Y esto es interesante porque Dios no le explica a Job el por qué es que él está sufriendo, pero lo que hace es que le muestra a Job que su sabiduría es tan grande que Job no tendría la capacidad de soportar las explicaciones divinas. Ahora, Dios también utiliza, Dios muestra su dominio sobre las fuerzas y sobre los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, le dice en el capítulo 38, ahí mismo en el verso 22, le dice: dime, Job, ¿tú has entrado en los depósitos de la nieve? O tú sabes, cuéntame, ¿tú sabes las leyes de los cielos? O le dice en el verso 35, ¿tú enviarás, tú vas a enviar a los relámpagos? Dios confronta directamente a Job con su pequeñez moral y le dice: el que disputa con el omnipotente corregirá a Dios. O sea, ¿tú piensas que puedes corregir las decisiones que yo tomo? En el capítulo 40, el versículo 8 dice: ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es decir, ¿me vas a echar a mí las culpas de tus tragedias? Ahora, Dios revela su poder también al mostrar criaturas gigantes. Y hay dos criaturas de las que habla Job: el Behemoth y el Leviatán. Hoy no vamos a estudiar a estas criaturas, pero las muestra como unas criaturas grandes que son indomables y que nadie tiene la capacidad de cazar. Por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo 24, le dice: he aquí ahora el Behemoth, al cual hice como a ti. En el capítulo 41, versículo 1 dice: podrás pescar tú al Leviatán con un anzuelo. Este personaje o este ser, este animal es conocido bíblicamente como el monstruo del caos, un símbolo del mal, y este está también sujeto a Dios, o Dios lo muestra así en Job.
Nadie hay tan osado, dice en el versículo 10 del capítulo 41, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues es capaz de estar delante de mí?, le dice Dios a Job. Dios no solo controla la creación, sino que controla el caos, controla el mal y controla todo lo que al hombre le tiene miedo. Ahora, después de que Dios le da este panorama a Job, ¿cómo responde Job? ¿Cómo responderíamos nosotros? No, Señor, pero igual yo estoy en mi dolor. Yo sé que usted es grande, pero ¿y mi dolor qué? Y aquí es donde vemos la gran diferencia entre ese hombre que era justo, apartado del mal, bueno, un hombre que le causaba orgullo a Dios, un hombre que vivía una verdadera devoción, y alguien que solamente vive por la tradición. Que alguien que solamente vive por la tradición, es decir, que solamente cree que su espiritualidad es asistir a la iglesia y ya, y no hay conexión en la semana, no tiene vida de oración, no tiene vida de estudio de la palabra. Cuando llegan los tiempos difíciles, ahí es donde se nota la diferencia. Y en la respuesta de Job, después de la revelación de Dios, es donde vemos la gran diferencia. ¿Cómo responde Job? En el capítulo 42 empieza diciendo: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y le dice en esta versión, en la TLA: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas: ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Hay tres elementos de la respuesta de Job que yo quiero rescatar, y con esto vamos cerrando. Número uno, conozco, lo primero que dice es: conozco que todo, Señor, yo conozco que todo lo puedes. Ahora, es importante entender esto. ¿Ya le había pasado el dolor a Job? ¿Ya le había pasado la sarna maligna? ¿Ya había pasado la tormenta? En medio de la tormenta Dios ve la grandeza, Job ve la grandeza de Dios. Y frente a la grandeza de Dios, Job entiende que su dolor no es absolutamente nada, que su tragedia no es absolutamente nada, que lo que está pasando no es absolutamente nada frente a lo que Dios es. Y por eso lo primero que dice es: Señor, yo conozco que todo lo puedes. Conozco que puedes quitar mi angustia, puedes quitar mi dolor, puedes hacerme olvidar de mi tragedia, puedes hacerlo, pero conozco también que puedes dejar que esto pase en mi vida. Conozco que todo lo puedes y no tengo problema con eso. Ahora cambia su posición mental, cambia su perspectiva y dice: conozco que todo lo puedes. Y una primera lección es esta: en medio de nuestro dolor, poder decir: Señor, sé que todo lo puedes. Es interesante cómo la respuesta de Job nos apunta hacia el Getsemaní, donde Jesús, en medio de su angustia,
en medio de su profunda tristeza, porque sabía lo que venía, en medio de la tormenta que estaba pasando, Jesús ora y diciendo: Señor, si pudieras quitar este dolor y esta profunda tristeza que tengo. Ay, Señor, no quisiera pasar esto, pero en última, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y Job y su respuesta nos conecta directamente con la obra de Cristo. Yo conozco, Señor, que todo lo puedes, y descanso en el hecho de que, sabiendo que todo lo puedes, lo que esté pasando, Señor, si estoy en ti, entonces es porque tú algo estás haciendo. Conozco que todo lo puedes, Señor. Otra cosa que me llama la atención de la respuesta de Job es: yo hablaba lo que no entendía. Porque la crisis y el dolor nos llevan a decir unas bobadas tan grandes. El quebranto, la pérdida, nos llevan a desarrollar unas ideas tan ridículas. Y uno dice: no, pero lo que Job estaba diciendo pues tenía sentido, el man estaba llevado. Sí, pero el mismo Job dice: aunque la vida me duele, yo estaba hablando cosas desde el desconocimiento total. Señor, yo hablaba lo que no entendía. Pensaba que mi dolor lo era todo, pero ahora me doy cuenta que hay algo más. ¿Qué hablas tú en medio del dolor? ¿Qué estamos diciendo en medio de nuestras tragedias? ¿Qué estamos diciendo frente a las malas noticias? ¿Cómo estamos abordando el dolor que estamos sintiendo en este momento? La crisis de salud por la que estamos pasando en este momento, ¿cómo la estamos abordando, iglesia? Y número 3, dice Job: yo de oídas te había oído. Lo dice en la TLA. En la TLA le dice: yo te conocía por lo que otros me habían dicho de ti. De oídas te había oído. Como que conocía pura teoría. Pero ahora ¿qué? Ahora mis ojos te ven. Job está diciendo: en medio del dolor es donde te he podido ver de verdad. Lo que Job estaba diciendo es: con toda la riqueza que yo tenía, con todo el bienestar que yo tenía, con toda la grandeza que yo tenía, ni siquiera con todo eso yo te había podido conocer como te estoy conociendo ahora en mi peor quebranto. Yo de oídas te había oído, pero ahora, en medio de esta tormenta, en medio de lo que me acabas de decir, dice: ahora mis ojos te ven de verdad. Porque hay cosas, querida iglesia, que solamente vamos a poder conocer de Dios en medio del quebranto y en medio del dolor. Ahora mis ojos te ven. Algunas lecciones que nos dejan las respuestas de Dios a Job. La primera es que no necesitamos una respuesta. En realidad, lo que de verdad necesitamos en medio del dolor, querida iglesia, es un encuentro con Dios. Dios no entra a explicarle a Job por qué está pasando por el dolor y por qué está pasando por el quebranto. Pero lo que sí hace Dios es entrar en medio de la tormenta de Job a mostrarle quién era Dios. No necesitas una respuesta. No necesitas saber el por qué. Necesitas tener un encuentro con Dios. Necesitas entender. No necesitas entender el por qué
del dolor y de la tribulación, necesitas contemplar la grandeza de Dios. Otra lección que nos deja la respuesta de Dios es que por más grande que sea el dolor, la tribulación, la aflicción por la que tú y yo estemos pasando, Dios siempre va a ser más grande que ese dolor. Y Dios no va a permitir que Dios pase por un dolor más grande que el que tú puedas soportar. Dios nos enseña también a través de la respuesta a Job que el silencio de Dios no es ausencia de Dios, que aunque Dios calle, Dios siempre está presente en medio del dolor. Y una más, Dios no quita la tormenta para hablar, porque Dios también habla desde la tormenta. Y no sé cuál sea la tormenta, y si no estás pasando por una tormenta, qué bueno, pero lo más probable es que la tormenta llegue. ¿Y sabes qué sucede con las tormentas? Que llegan, pegan duro, se van, se calman, pero en unos días, en unos meses, vuelven a llegar. Ahora el punto es que el Señor nos permite hoy, desde lo que nos enseña, frente a la tormenta, decir otra vez una tormenta, sino poder decir: viene dura esta tormenta, Señor, pero sé que tú eres un Dios que también hablas en medio de la tormenta.